Hoy tenemos sobre la mesa una pregunta fundamental, ¿no? ¿La imprenta de Gutenberg fue solo un avance técnico más o realmente fue el catalizador de la modernidad en Europa? Tenemos un análisis muy bueno que justamente se mete de lleno en el impacto de esta revolución. Sí, y para entender la dimensión de esto, creo que ayuda a imaginarnos esa Europa del siglo XV. Una sociedad, bueno, muy marcada por la Iglesia Católica, el conocimiento se pasaba de boca en boca principalmente. Y los libros eran casi objetos de lujo, ¿no? Copiados a mano, carísimos, escasos. Exacto. Pero ojo, ya había señales de cambio, ¿eh? Las universidades crecían, empezaba a haber como una sed de textos. El ambiente estaba listo, digamos. Y justo esa es la idea de nuestra plática hoy. Entender cómo esta invención no solo pues multiplicó los libros, sino que cambió la sociedad de raíz. O sea, estamos hablando del origen de la alfabetización masiva, de la Reforma Protestante, de la Revolución Científica. Ujú. Queremos ir más allá de lo técnico, de los tipos móviles, para ver esas ondas de choque sociales, políticas, religiosas, y también las resistencias que hubo, claro. Bueno, pues vamos a desglosar esto. ¿Cómo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se le ocurrió a Gutenberg esta idea que cambió el mundo? No fue de la noche a la mañana, supongo. No, para nada. La genialidad de Gutenberg fue, en gran parte, combinar y perfeccionar cosas que ya existían, pero de una forma nueva. Desarrolló los tipos móviles de metal, que eso fue clave por la durabilidad, la uniformidad. También una tinta especial, con base de aceite, ¿sabes? Para que pegara bien en el metal y en el papel. Ajá. Y lo más ingenioso, quizá, fue adaptar una prensa de ovas. La modificó para aplicar la presión necesaria de forma pareja y eficiente. Una prensa de uvas. Suena como un reto técnico enorme para la época. Y el análisis lo dice. No solo complejo, también carísimo. Uf, sí. Mucho riesgo financiero. Gutenberg invirtió años, una fortuna. Siempre andaba buscando quién le metiera dinero, socios. O sea que él, personalmente, no se hizo rico con esto. Pues no mucho, la verdad. Tuvo bastantes problemas económicos. Era un visionario, sí, pero quizá no el mejor empresario en términos modernos, ¿no? Y de todo ese esfuerzo, la joya de la corona es la Biblia de Gutenberg. Se menciona siempre como el gran hito. Pero, ¿cuál fue su impacto real más allá de ser la primera? ¿Si era tan cara al principio? Buena pregunta. La Biblia de 42 líneas, como se le conoce, fue como la gran demostración, la prueba de que sí se podía. Demostró que era posible hacer un libro complejo, grande, de alta calidad y en cantidades, pues impensables para la época, unas 180 copias más o menos. Que comparado con copiar a mano era una barbaridad. Exacto, y con una calidad muy consistente. Al principio, sí, llegó más a la élite, al clero, a intelectuales, pero marcó la pauta. Probó que era viable técnica y comercialmente. Fue decir, miren, esto que parecía imposible, ya se puede hacer. Entendido. Fue la prueba de concepto. Ahora, una vez que se vio que funcionaba, la pregunta clave es, ¿cómo cambió esto el acceso al conocimiento a la sociedad? Aquí es donde se ve el giro radical. La accesibilidad. La imprenta hizo que producir libros fuera muchísimo más barato que copiarlos a mano. Ojo, los primeros libros impresos tampoco eran regalados, ¿eh? Pero la tendencia fue clara. Los precios bajaron. Y el conocimiento, que antes estaba encerrado en monasterios o en cortes, empezó a llegar a más gente. Y eso, me imagino, tuvo una consecuencia directa. Si hay más cosas para leer, pues más gente quiere aprender a leer. Impulsó la alfabetización. La conexión es clarísima y muy potente. Si había más libros circulando, aprender a leer y escribir tenía mucho más sentido práctico. Y esto es crucial. Fue un motor para que surgiera, poco a poco, una clase media educada en Europa. Gente que podía leer contratos, noticias, libros y formarse su propia opinión. Justo. El cambio real no fue solo tener más libros. Fue quién podía ahora acceder a las ideas. Eso sí que cambió el juego. ¿Y qué tipo de libros empezaron a circular que realmente hicieron una diferencia? ¿Solo Biblias? No, ¿qué va? La variedad fue enorme y muy importante. Se empezaron a imprimir muchísimos libros de texto para las universidades, por ejemplo. Eso ayudó a que la enseñanza fuera más estándar, ¿no? Claro, unificó un poco el conocimiento base. Sí, también obras literarias, clásicos, cosas nuevas. Llegaron a mucha más gente. Se creó un público lector más amplio. Y, algo fundamental para lo que vendría después, los tratados científicos.
Ajá. Los descubrimientos, las teorías, ahora podían circular rapidísimo entre los estudiosos de toda Europa. Y aquí es donde la imprenta ya no es solo una herramienta útil, sino un verdadero motor de cambio histórico. El análisis dice mucho sobre su papel en la Reforma Protestante. Cuesta trabajo imaginarla sin la imprenta, la verdad. Es que es casi impensable la velocidad con la que las ideas de Lutero se esparcieron por Europa. Sus 95 tesis, sus críticas, sus traducciones. Fue gracias a la imprenta. Miles de copias en semanas, no en años. Exacto. Y además facilitó algo clave: traducir e imprimir la Biblia en los idiomas de la gente. En alemán, por ejemplo. Claro, ya no solo en latín, que pocos entendían fuera del clero. Eso debió ser una bomba. Una bomba total. Permitió que la gente común leyera e interpretara las escrituras por sí misma, sin necesidad de que un sacerdote se las explicara. Democratizó el acceso al texto sagrado. Sí, y alimentó un debate teológico a una escala nunca antes vista. Desafió directamente el monopolio de la Iglesia sobre la interpretación. Rompió ese control sobre la información religiosa. Y vemos algo parecido con la revolución científica, ¿no? ¿Cómo funcionó ahí la imprenta? Pues fíjate, lo fascinante ahí es cómo la imprenta creó como una red, una conversación científica por toda Europa. Científicos como Copérnico, Vesalio, Galileo, Newton, publicaban sus descubrimientos, sus teorías, sus datos, hasta diagramas. Y otros científicos en otros lugares podían leerlos casi al momento. Casi. Podían revisarlos, intentar comprobarlos, criticarlos, construir sobre ellos. Eso aceleró el ritmo de los descubrimientos de forma brutal. Facilitó la colaboración y la crítica a distancia. Pero bueno, no todo fue tan fácil. Me imagino que un cambio tan grande encontró resistencias. El análisis lo menciona. Claro, por supuesto. Hubo oposición fuerte. Por un lado, los escribas, los que copiaban a mano, pues veían amenazado su trabajo, lógicamente. Entendible. Y por otro lado, mucho más importante, sectores poderosos de la Iglesia Católica. Vieron con muchísima desconfianza esta difusión sin control de ideas. A querer regular qué se imprimía y quién lo imprimía. Y en medio de todo esto, la tecnología no se quedó quieta. Surgieron innovadores que le dieron otra vuelta a la imprenta, como este Aldus Manutius en Venecia. ¿Qué hizo él diferente? Manutius es una figura súper interesante, porque él entendió que no solo era imprimir y ya, se enfocó mucho en la calidad editorial, en corregir textos clásicos con cuidado. Como un editor moderno, digamos. Sí, pero su gran visión fue sobre el formato del libro. Introdujo tipos de letra más elegantes, más fáciles de leer, como la cursiva, y popularizó los libros más pequeños, los de formato octavo. Como los libros de bolsillo de ahora. Ándale, algo así, casi. Libros más manejables, más portátiles. O sea que él hizo los libros no solo más accesibles por precio, sino también físicamente más personales. Justo eso. Captó que el formato influye en cómo y dónde lees. Sus libros más chicos hicieron que la lectura fuera algo más personal, más íntimo, más de todos los días. Y eso ayudó a crear lo que llaman una cultura impresa. Exacto. Fomentó que la gente tuviera sus propios libros, que se crearan bibliotecas, consolidó la lectura como algo fundamental en la sociedad y para el individuo. Cambió nuestra relación física y mental con los libros. Entonces, si intentamos ver el cuadro completo, ¿cuál diríamos que es el balance final del impacto de Gutenberg? Pues el balance es que fue muchísimo más que una simple mejora técnica. Fue de verdad un motor que reconfiguró Europa. Desató la difusión masiva del conocimiento, sí, pero también impulsó cambios religiosos, políticos, gigantescos. Puso las bases para la ciencia moderna. Fue una pieza clave para que llegara la era moderna. Cambió cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con las ideas. Es casi imposible no pensar en nuestra época, en lo digital. El análisis mismo sugiere esa conexión. La comparación es inevitable y muy pertinente, sí. Internet, las herramientas digitales son otro salto enorme en velocidad, en alcance, en cómo interactuamos con la información. La capacidad que tenemos hoy para crear, compartir, acceder a contenido de todo el mundo, es algo que ni Gutenberg se hubiera imaginado, ¿no? Ni en sus sueños más locos. Es otra escala por completo. Lo que nos lleva a una reflexión final. Una pregunta que plantea el propio análisis y que, la verdad, resuena mucho hoy. Exacto. Si vemos todo lo que provocó Gutenberg, la pregunta ahora es:
cómo podemos usar estas herramientas digitales tan poderosas que tenemos hoy, y no solo para llenar el mundo de información, sino para de verdad fomentar una alfabetización profunda, crítica, para democratizar el acceso al conocimiento que sea fiable, que sea verificado. Y sobre todo, cultivar el pensamiento crítico. Eso, cultivar ese pensamiento crítico que tanta falta hace para navegar la complejidad, la desinformación de hoy. Es el gran reto de nuestra propia revolución informativa.